Continuamos con la resolución de problemas de sumas de vectores. Vamos con el ejemplo número 2. Nos dice una lancha de motor efectúa los siguientes desplazamientos. 300 metros al oeste, 200 metros al norte, 350 metros al noreste y finalmente 150 metros al sur. Nos pide calcular su distancia total en el inciso A y en el inciso B, su desplazamiento, dirección y ángulo respecto al oeste. Para darle respuesta al inciso A, recordemos que simplemente vamos a hacer una sumatoria de cada una de sus distancias. Por lo tanto, la distancia total sería distancia 1 más distancia 2 más distancia 3 más distancia 4. Que sustituyendo sería 300 metros, 200 metros, 350 metros y finalmente 150 metros. Sumando cada una de estas distancias, nos da un total de 1000 metros. Esa sería nuestra respuesta del inciso A. Para el caso del inciso B, voy a trazar mi plano cartesiano y voy a establecer la escala con la que voy a trabajar. En este caso me conviene utilizar 1 centímetro. Va a equivaler a 100 metros. Cada centímetro que trace equivale a 100 metros. Y recordamos el norte, el este, el sur y el oeste. Vamos a trazar nuestro primer vector. Y nos dice que el primer vector es de 300 metros y se dirige al oeste. Por lo tanto, voy a trazar mi primer vector desde el origen 3 centímetros. Lo voy a colocar así de esta forma y me voy a recorrer 3 centímetros. Voy a hacerlo con una línea más gruesa para que sea más visible. Del origen 3 centímetros. Ahí está. Recordemos que en donde termino tengo que dibujarle una flechita indicando hacia dónde se dirige ese vector. Ahí está. Y voy con el segundo. El segundo me dice que vas a recorrer 200 metros. ¿Hacia dónde? Hacia el norte. Entonces, donde terminó el primer vector, voy a trazar el otro 2 centímetros, porque me está diciendo 200 metros. Trazo 2 centímetros hacia el norte, quedándome de esa manera. Coloco la punta de la flecha. El tercer vector me está indicando que se va a dirigir 350 metros. ¿Hacia dónde? Hacia el noroeste, o sea, una parte al norte, otra parte al este. Cuando me indica esto, quiere decir que voy a trazar un pequeño plano cartesiano y voy a trazar un vector a 45 grados. Trazo un pequeño vector, un pequeño plano cartesiano, perdón, así como vemos ahí en donde termina el segundo vector. Y ahora saco mi transportador y voy a colocarlo en el centro de ese plano cartesiano que construí. Como me pide al noroeste, quiere decir que sí o sí debe de ser de 45 grados. Vamos a marcar los 45 grados ahí y voy a trazar mi vector. De esta manera trazo entonces, donde termina mi segundo vector, un tercer vector de 3.5 centímetros. Vamos a mover, quedándome de esta manera.
Finalmente, el último vector me dice que se dirige 150 metros al sur. Entonces, mi tercer vector lo voy a trazar donde termina ese vector, el tercero, el amarillo, hacia el sur, que sería 1.5 centímetros. Trazo 1.5 centímetros, quedándome de esta manera mi último vector. Recuerda ponerle su flechita indicando hacia dónde se dirige. Y para terminar, voy a agarrar mi regla, la voy a colocar en el origen y lo voy a medir hasta el último vector que tracé. Y observamos que mide 3 centímetros. Vamos a trazar el vector resultante entonces, que sería este. Quedaría de esta manera. Vamos a trazarle su flechita e indicamos que es el desplazamiento resultante. Midió 3 centímetros, por lo tanto son 300 metros. Nos falta determinar este ángulo, porque nos lo está pidiendo respecto al oeste, o sea, respecto hacia este sentido. Vamos a ver cuánto mide el ángulo. Agarramos nuestro transportador, lo colocamos en el origen, de esta manera, y vamos a medir el ángulo. Vamos a colocarlo más o menos ahí, 100, 101 más o menos. Déjalo ahí, ahí está. Pero recuerda que aquí te está midiendo del este hacia el oeste, y yo quiero el lado contrario, del oeste hacia el este. Por lo tanto, pues bueno, puedo hacer una simple resta. Los 180 grados menos los 101 grados me da 99 grados, que sería mi respuesta del ángulo. Vamos a colocar entonces que el ángulo me dio 99 grados. Perdón, hago la corrección, sería 79 grados. ¿Qué es lo que observamos acá? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 9. ¿Sí? 79 grados. Bien, colocamos entonces nuestra respuesta. Como respuesta tendríamos que el desplazamiento total o resultante es de 300 metros. ¿En dirección a dónde? Al noroeste. Y un ángulo de 79 grados. Va a ser importante que siempre marques el ángulo, ¿sí? No te olvides de marcar el ángulo, dónde está ubicado, de qué ángulo estás hablando.